Saludos, soy Frodo Bolsón para Dividend Maneki. Vamos con el tercer y último vídeo de esta tanda de conceptos básicos en el que vamos a hablar de la reinversión, aunque ya estos conceptos de básicos no van a tener nada, así que si algo no lo comprendéis podéis ver el vídeo varias veces o quedaros con los conceptos generales y conforme vayáis sabiendo más os recordará a este vídeo y las cosas que voy a intentar enseñar en él. Vamos a enlazar con las fases del inversor que comentamos en el último vídeo. Recuerdo que analizamos dos, la fase de acumulación, en la que estamos reinvirtiendo principalmente, y fase de disfrute, en la que estamos usando los dividendos. Y dije que las valoraciones que no tenían en cuenta reinversiones solo eran útiles en las fases de disfrute, ya que durante la acumulación mucho de nuestras rentas va a proceder precisamente de esas reinversiones que no estábamos teniendo en cuenta simplemente mirando un yield y mirando un crecimiento. Para esto hay que tener claro que tenemos que tener un objetivo definido, ya que si no hay un objetivo no hay forma de resolver el problema o intentar encontrar qué es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Simplemente es una ecuación en la que falta la mitad y no podríamos hacer nada, ¿no? Nada que acumular, acumular y bueno, tal vez ser los más ricos del cementerio o cualquier otra cosa. Así que siempre hay que tener una especie de objetivo, ya sea una cifra o ya sea un horizonte temporal, una fecha en la que nos gustaría tener la máxima cantidad posible, y luego un criterio de mantenimiento. Básicamente ese objetivo queremos que se sostenga en el tiempo infinitamente, porque si no realmente no hemos conseguido el objetivo y bueno, es general que crezca al menos esa cifra que hayamos conseguido de una manera o de otra por encima de la inflación, que por ejemplo ha sido del 2,27% en los últimos 10 años en España. Una vez que tengamos esto claro, podemos empezar a pensar qué camino es el que nos interesa. Y para esto, una pregunta que nos podríamos hacer es qué empresas a los precios actuales, en el momento actual, me llevarían más rápido al objetivo si son las que decido comprar acciones de ellas. Y teniendo en cuenta los tres factores, yield, crecimiento y reinversiones, podríamos hacer una estimación mucho más adecuada, ya que incluir reinversiones va a dar mejores previsiones a empresas tipo vaca lechera de lo que daba ignorar las reinversiones, como iréis viendo a lo largo de los ejemplos. Y esto sería un factor que podemos usar para elegir mejor qué empresa comprar. Pero ojo, es solo un factor a considerar. No es el único, no es el más importante o no debería serlo, y solo valdría para comparar en igualdad otras condiciones o para ponderarlas todas, ¿no? Lógicamente, una empresa de más calidad, pues le podréis pedir menos a este tipo de valoración, etcétera, etcétera. Una empresa con más riesgo, pues lógicamente vais a pedirle una valoración más alta en cuanto a posibles rentas futuras, porque si no, no os merece la pena comprarla. Vamos a empezar con un ejemplo muy simple usando Telefónica. Ya vimos que en vídeos anteriores le estimábamos un 6,6% de yield a precio actual y un crecimiento estimado del 0% a futuro, aunque dudo mucho que se tire 10 años sin subirlo, pero es la estimación que teníamos. Y lógicamente, si usas cualquier fórmula de yield más crecimiento, pues te va a seguir que en 10 años te seguiría dando un 6,6% respecto a tu precio de compra. Es lógico. Pero si incluimos reinversiones, que ahora iremos viendo formas de introducirlas correctamente, se nos iría a un 11,04%, lo que ya da una impresión diferente. Fijaos que ya sube incluso por encima de lo que nos estimaba Microsoft en los cálculos que habíamos hecho con su crecimiento. Y este yield que comento realmente no es la definición habitual, ya que no es que Telefónica te esté dando más dinero por esa compra. Es que todos los efectos acumulados de esa compra a lo largo del tiempo han producido que tú estés generando esa cantidad de rentas. Simplemente con los dividendos de Telefónica has ido comprando pues probablemente otras empresas y todas esas empresas te han estado dando unos dividendos totales que llegan a sumar ese 11,04. Los cálculos de esta versión simple, que es tan simple precisamente porque no tiene crecimiento de dividendo, sería, por ejemplo, en el año 0 invertimos 1.000 euros en acciones de Telefónica, en el año 1 recibimos 67 dividendos, que con impuestos se quedan en 52,8, redondeados. Con esos 52,8 compramos, por ejemplo, más Telefónica
vamos a usar la misma para el ejemplo más simple, y ahora tenemos 1.052,8 euros invertidos en Telefónica. Ahora, en el año 2, en lugar de recibir esos 66, vamos a recibir 69,48, que con impuestos son 55,58, y con eso compramos aún más Telefónica. Ahora tendríamos invertidos 1.108,38. El año 3, pues ahora vamos a recibir 73,15 euros en dividendos, y así acumulando constantemente. Fijaos cómo esos dividendos han estado creciendo. En este caso están todos enlazados a Telefónica, porque estoy diciendo que estamos comprando la misma empresa, aunque esto no tiene por qué ser realista, pero bueno, si no, ese extra de euros vendrían por las otras acciones que hemos podido comprar con los dividendos. Mentalmente, si queréis, podéis pensar que los dividendos en este caso están creciendo a un ritmo igual al yield menos los impuestos. Es decir, aunque Telefónica estaba creciendo al cero, reinvirtiendo sus dividendos estamos consiguiendo exactamente un 6,6% de yield menos el 20% de impuestos, es decir, un 5,28 aproximadamente. O sea, Telefónica, mientras estemos reinvirtiendo, es como si su dividendo estuviera creciendo un 5,28%. Este es un ejemplo muy simple, el primero de todos, para que veáis lo que pasaría si siempre pudiéramos comprar la misma empresa, lo que no suele ser realista. ¿Cómo son realmente las reinversiones en el mundo real? Pues no puedes comprar siempre una misma empresa al mismo precio, al mismo yield, al mismo crecimiento, absolutamente cada vez que recibas dividendos. Puede ser que te suceda, pero sería muy extraño, y lo mismo sales en el libro Récord de los Guinness. Así que idealmente la forma correcta de estimarlo es elegir un yield y un crecimiento promedio de todas nuestras compras, no por acertar exactamente, sino por hacer un baremo más correcto y hacer comparativas más honestas, ya que si piensas que siempre vas a comprar la misma todo el tiempo en las mismas condiciones, vas a exagerar muchísimo una buena compra respecto a la realidad, porque si estás comprando algo extremadamente bueno, no tiene por qué repetirse esa situación exactamente igual nunca. Si consideras que siempre estás comprando lo mismo, esa bestialidad de oferta que has encontrado ese mes concreto, te va a salir una burrada y bueno, va a parecer que tienes que meter ahí todo tu capital, o estás haciendo una tontería, ¿no? Así que es más honesto usar un promedio. Yo uso con frecuencia, y lo voy a usar mucho en estos ejemplos, que mis compras promedio son del 5% yield y 5% de crecimiento. Realmente las que yo hago a 10 años, que es lo que suelo valorar, son mejores que esto, pero ya me he acostumbrado mucho a las cifras que vienen de usar este 5,5, y lo suelo usar para comparar. Y al final es simplemente hacer más honestas las comparativas y un poco más equivalentes, ya que, como digo, las reinversiones nunca son comprando la misma empresa original en las mismas condiciones. Vamos a hacer una serie de ejemplos ahora con empresas que ya hemos ido viendo y alguna nueva, para ver exactamente qué significa todo esto de una forma más práctica. Y este documento va a estar enlazado en la descripción del vídeo. Podéis hacer una copia desde el archivo, porque va a tener algunas fórmulas con las que podéis jugar si queréis hacer vuestras propias pruebas. Esta pestaña inicial simplemente son los ejemplos. Tenemos las empresas que hemos ido hablando, con su yield inicial a precio de compra cuando empecé a preparar estos vídeos, el crecimiento estimado de la forma burda inicial que vimos, excepto el de Christian Dior, que también le he puesto una versión un poco más realista, que ya comentamos en el vídeo anterior. Y hemos añadido la empresa Realty.com, que voy a hacer un ejemplo bastante bueno con ella, ya veréis. Y estas serían las rentas a 10 años usando reinversiones. Fijaos lo bajo que es Microsoft. Aquí ya he incluido impuestos, ¿vale? En los dos casos. Y el yield, que es lo que estábamos comparando solo con el crecimiento en el vídeo anterior. Así que fijaos las diferencias que tenemos, y fijaos cuánto cambia del yield a las rentas. Y fijaos que cambia mucho según el tipo de empresa. Empresas de alto crecimiento, la diferencia suele ser pequeñita, pero empresas que lo que tenían era un yield inicial teóricamente alto, la diferencia es enorme de considerar las reinversiones en las rentas a no considerarlas. Fijaos, Telefónica un 66%, por ejemplo, o Arbor un 52%, o incluso Realty.com, que solo tiene un 5,35, ya tiene un 55% de diferencia. Es decir, las rentas que va a conseguir por estar reinvirtiendo son mucho más elevadas de lo que podría pintar su yield más su crecimiento.
En esta otra pestaña que se llama reinversiones tenéis una calculadora aproximada solo a 10 años que calcula bastante bien las reinversiones usando algunos trucos, comprando acciones secundarias, pero los cálculos son bastante correctos, una aproximación muy cercana, el margen de error es pequeñito aquí y tenéis que rellenar, esto si estáis en móvil no lo vais a ver, pero no hay otra manera, tenéis que rellenar 5 casillas aquí que están de color azul, los impuestos que he considerado que nos van a quitar un 21%, nuevamente no pasa de ahí, el yield de compra, el crecimiento de la compra y el yield promedio, el crecimiento promedio, que los tengo a 5 para estos ejemplos, y lo que te va a sacar al final es las rentas a 10 años y te lo va a dividir en todos los factores, cuánto viene del yield base, cuánto viene del efecto crecimiento y cuánto viene del efecto reinversión. En este caso, como es Telefónica, que no crece, pues fijaos que 3,42% va a ser el efecto de la reinversión y el yield base 5,21, que bueno, que no es más que el 6,6 menos los impuestos. Y tenéis también esta pequeña grafiquita, en amarillo tenéis el efecto de la reinversión y el otro el yield base. Y esto lo podréis hacer con cualquier ejemplo que queráis. Si cogemos, por ejemplo, el Christian Dior, perdonad, 2,89,1 y lo rellenamos aquí, pues nos va a salir este tipo de gráfica totalmente diferente. Aquí nos salen las rentas a 10 años de 7,37. Fijaos que no es que gane precisamente a 10 años a Telefónica. Y el yield base va a depender solo un 2,21, el efecto del crecimiento es 3,07 y el efecto de la reinversión es 2,08. Y los tenéis aquí con los colores. El efecto de crecimiento aún así es el más grande porque tiene mucho crecimiento. Es normal ver este tipo de gráficas y con un último ejemplo pues podemos coger algo, bueno, vamos a coger logista, aunque ese crecimiento no creo que lo vaya a cumplir, es 7,3, 11,7, pero bueno, podríamos creérnoslo. Fijaos que las rentas a 10 años aquí es del 23,48%, lo que es enorme, y en este caso viene una parte enorme también del crecimiento, 11,67, pero fijaros que el efecto de la reinversión también es un 6,05. Imaginaos ver esta gráfica de aquí y pensad que lo estáis valorando sin ver la parte amarilla, que es como mucha gente lo hace. Y con este ejemplo concluimos esta sección, aunque vamos a tener muchos más. Esto es una pestaña que se llama Reinversiones a 30 años, que es algo que no os recomiendo hacer y vais a ver claramente por qué. Pienso que estimar de esta manera a tantos años lleva a demasiados errores y no es nada realista. Y he puesto, por ejemplo, logista, que era con este crecimiento exagerado, que puede ser que mantenga temporalmente, pero seguramente no va a mantenerlo ni 5 años, mucho menos 10 y mucho menos 30. Fijaos lo que pasa si esperamos en su lugar 30 años y queremos estimarlo así. Las rentas a 30 años son del 290%. Esto quiere decir que nos estaría dando el triple anualmente después de impuestos de lo que hemos invertido. Y bueno, la gráfica, lógicamente, el yield desaparece y casi todo es efecto crecimiento y efecto reinversión. Pero fijaos que incluso a 30 años el efecto de la reinversión es muy importante. No ha quedado, digamos, desaparecido y no ha tenido ningún impacto y demás. Lógicamente, si ponemos empresas de más crecimiento, seguramente se desvirtúe un poco más a su favor. Si queréis, puedo meter también Christian Dior. Vamos a meter Christian Dior, pero la versión original que vimos con ese 24,1 que había tenido en los últimos 5 años. Y fijaos, bueno, el yield ni se ve, esa línea azul, un 1839%, es decir, vamos a recibir, bueno, más de 18 veces después de impuestos lo que invertimos por año. Y el efecto de la inversión, fijaos que en este caso es muy pequeñito y casi todo es el crecimiento. Pero bueno, que sepáis que estas situaciones no van a suceder nunca. Yo, bueno, supongo que a lo mejor hay alguien que tiene una empresa que le ha pasado esto, pero yo creo que ni siquiera 30 años, a lo mejor le ha pasado si la ha mantenido 50 años o 60 años. Así que por esto creo que intentar calcular este tipo de cosas o usarlas siquiera para comparar me parece muy poco útil. ¿Cuál es entonces la utilidad de hacer estos cálculos? Pues para poder comparar con mejor precisión entre las rentas a recibir de diferentes empresas a precio actual
para ser, como digo, otro factor a considerar junto a otros importantes y más importantes, de forma que tengamos en cuenta al menos todo y no nos hagamos demasiados cuentos de la lechera intentando yendo a 30 años, a 40, 50 años, porque son cifras demasiado poco realistas y poco interesantes para comparar también. Hay que descartar también empresas que no rinden en tus plazos temporales o para tus necesidades. Esto lo vamos a ver ahora más con algunos ejemplos, pero en mi caso lo que hago es no comprar nunca empresas que a 10 años parece que me van a dar por debajo del 7% y por debajo incluso del 8%, solo compro empresas de gran calidad. Así que tengo un margen ahí por debajo de 7 nada, entre 7 y 8 puedo comprar empresas que considero de altísima calidad y por encima del 8 pues empieza a estar bien, por encima del 12 muy bien, por encima del 16 no me lo creo, pero a veces hay alguna que parece que lo va a cumplir, más o menos es como funciono. Y además lo uso para que en mi radar no entren empresas que no hayan superado estas cifras al menos una vez en los últimos 5 años. Hay empresas que le doy un poco más de margen, hasta 10. Y esto lo hago simplemente porque si esa empresa nunca ha dado una oportunidad de compra dentro de lo que yo espero conseguir, no tiene sentido estar vigilándola, porque seguramente no la voy a comprar nunca. Y si alguna vez cae tanto, me voy a enterar porque saldrá alguna noticia de que, no sé, Coca-Cola ha bajado a la mitad. En esta pestaña, que se llama Ejemplos Fórmula Directa, tenéis una fórmula aproximada que está llamada Maneki de CR10, como la suelo llamar yo, de dividendos con crecimiento y reinversiones a 10 años. Esa aproximación es una fórmula que no voy a explicar aquí, como tenéis el documento disponible en la descripción, podéis mirarlo quien quiera y eso lo podéis usar porque en una sola celda hace una aproximación razonable si no tenéis que usar unas fórmulas recursivas, que es una hoja entera como hemos visto antes, así que es muy difícil meterlo para muchas empresas, es muy manual, muy tedioso, mientras que una fórmula de una sola celda funciona bien. Y como es para hacer baremos, no importa que tenga un error, lógicamente no es exacto porque no se puede aproximar una fórmula recursiva en una sola fórmula. Y he marcado ahí los errores para los ejemplos que hemos visto. Fijaos que oscilan desde menos 6,6 a 8,66 para estos ejemplos. Nuevamente falla en ejemplos un poco extremos. Fijaos que está fallando en el 0 de crecimiento más, en el 24 de crecimiento más. Y en general es un margen relativo del 10%, que no significa que es que del 20 al 30, significa que si hubiera sido un 20, pues te puede dar entre un 18 y un 22. Y como digo, como es para hacer baremos, en general funciona bien. Luego, si tenéis dudas o algo está muy en el límite, podéis calcularlo con más precisión si lo ibas a dejar fuera o no esa empresa. Y abajo tenéis cómo haría un comparador de empresas para entrar en un radar. Aquí estoy usando en lugar del momento de compra, estoy usando el yield máximo de 5 años, que ahora os explicaré cómo podéis calcularlo con Twinvest. Y fijaos cómo el Maneki de Microsoft es solo del 3,61, así que Microsoft jamás me ha dado una oportunidad de compra en los últimos 5 años para las rentas que me gustaría recibir. Nvidia aún menos, un 0,9, lo he puesto por la diversión. Apple tampoco, 1,38. Fastenal, que es otra también de muy bajo yield, pero alto crecimiento, la he querido poner porque es otra que se suele comprar a veces por dividendos. Esta sí que me da un 9,8, así que perfectamente está incluso por encima del 8. Coca-Cola y McDonald's son empresas para mí curiosas porque las tengo en el radar, pero no han dado ninguna oportunidad en los últimos 5 años, exceptuando tal vez la emergencia sanitaria de 2020, pero cuando pasan esas cosas normalmente todo está en oferta y precisamente este tipo de empresas tan sólidas son las que menos caen, así que no son las que están dando mejores ofertas. Así que aunque están en mi radar, seguramente no las compré nunca, al menos por rentas. Luego hablaremos de algunas otras condiciones en las que podría pensarme comprar alguna empresa de este tipo de calidad. Y bueno, Realty Income, que es la que vamos a usar para muchos ejemplos a continuación, fijaos que da un 10,21, es la mejor de esta lista. Es una empresa, fijaos, con un crecimiento muy moderado, un 2,9, pero tiene un yield que ha dado máximo en los últimos 5 años del 6,65. Fijaros cómo ese equilibrio, que seguramente viendo esta lista nadie hubiera elegido Realty Income como la que iba a ganar a 10 años en rentas a recibir, es la que se corona como la ganadora de esta lista pequeñita. Y esto es el interés de hacer este tipo de cuentas.
ver realmente por dónde van los tiros, qué podéis esperar, si una empresa realmente es demasiado mala para rentas, si sería mejor no considerarla para eso, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues no creeros cosas extrañas, especialmente si vienen de crecimientos elevados. Vamos a ver un ejemplo rápido, como usando Twinvest podéis ver el yield más elevado que ha tenido una empresa en los últimos años, por si queréis usarlo como criterio para ver si os ha dado oportunidades de compra o no. Tenéis que iros a la página de la empresa y iros a la parte de dividendo, iros a la parte de rentabilidad y aquí podéis elegir años. Si no tenéis, bueno, si tenéis la versión gratuita solo podéis ver 5, pero yo uso mucho 5 igualmente. Y aquí podéis ver toda la gráfica y bueno, aunque sea un poquito difícil a veces porque no tenéis marcado el máximo, podéis ir buscando cuál es el máximo. Y fijaos que el máximo es aquí y es 1,27%. Y esto es lo que he metido en la tabla. Fijaos que ahora está a 0,65, así que si a 1,70 ni siquiera es una oportunidad de compra para mí, imaginaos a 0,65. Si ponéis 10 años, pues fijaos que hace muchos años ha dado algunas oportunidades mejores. Este 3,28 probablemente sí que sería una oportunidad de compra, pero no tiene pinta que vaya a volver nunca ahí. Y si volviera, pues lo podríamos considerar. Y podéis hacer lo mismo pues, para cualquier empresa. Si nos vamos a Coca-Cola, como segundo ejemplo, dividendo rentabilidad a 5 años. Fijaos que ni siquiera en la emergencia sanitaria dentro de lo que se ve aquí dio mucho, pero creo que cuando ponga más tiempo se verá. Y lo máximo que ha dado pues es este pico de aquí de 3,51. Y si pongo 10 años, aquí sí se ve el pico de la caída del COVID, que pues cuesta verlo. 4,37. Lógicamente 4,37 Coca-Cola es ya entra. El problema es que cuando Coca-Cola estaba a 4,37 había otras empresas, no sé, al 20, así que era difícil incluso comprarla ahí. Pero aquí es donde podríais estimarlo para ver exactamente por dónde ha ido en los últimos años y si es una empresa que con frecuencia os va a dar alguna oportunidad de entrar dentro de las condiciones que hayáis marcado. Y por último quiero que veáis un ejemplo real, que es una compra que hice y la tenéis aquí analizada exactamente más o menos lo que sucedió. Esto es muy difícil de controlar, es por lo que a mucha gente se le escapa o no puede saber exactamente lo que está sucediendo, por lo menos a nivel práctico. Puede tener un nivel teórico que os lo he intentado dar, pero a nivel práctico es muy difícil de llevar la cuenta de esto. He tenido que hacer, bueno, unas revisiones dentro de mi plantilla de cartera para sacar estos datos, intentar traeroslo aquí y lo podéis ver en la pestaña ejemplo real del documento enlazado. Esto es Simon Property Group, mi primera compra. He traído esta porque es la que más tiempo tiene para daros ejemplos. La compré a $63, la acción. Y aquí tenéis todos los dividendos que he ido recibiendo con su fecha, la cantidad en dólares y qué compré con esos dividendos parcialmente. Y cuántas acciones compré por acción que había comprado de Simon. Fijaos que son cantidades pequeñitas, 0,05, 0,3. Bueno, hay algunas que casi es una acción como Mafre o BT. Y esto es los dividendos que están dando actualmente en la moneda de la empresa y los dividendos que están dando actualmente por esta cantidad de acciones en dólares para poder compararlo con la compra que hice de Simon. Fijaros que hay una cantidad bastante grande de dólares aquí. Algunos ya 0,2, 0,2, incluso he dejado, esta realmente no la he querido buscar porque esta es una que vendí después, así que la he dejado a 0 y bueno, de hecho ha sido opada, así que no existe, si no podía haber puesto su valor actual aunque la hubiera vendido. Realmente tendría que buscar que compré con la venta, pero bueno, que sepáis que aún me faltan algunos dólares porque este dinero está invertido en otro sitio. Y el resultado que pasa final es que el dividendo actual de Simon es 8,6, que es altísimo porque esto fue una oferta enorme cuando todo el mundo pensaba que iba a desaparecer durante el COVID. Fijaos que mi yield sobre coste es del 13,65 y las rentas totales que estoy recibiendo son del 11,176, es decir, estamos consiguiendo $2,57 adicionales gracias a que reinvertí sus dividendos. Si los hubiera gastado, pues esto no existiría. Y esta parte es la que cuesta mucho ver prácticamente, ¿no? Fijaos que realmente sube del 13,65 a un 17,74.
Y 17,74 es una salvajada, y más cuando esta empresa pues tiene un crecimiento por encima de la inflación normalmente, y encima le puede venir muy bien si la situación mejora. Así que, aunque se quede así para siempre, ya no me importaría, pero bueno, va a seguir habiendo reinversiones porque todavía no estoy en fase de disfrute y esta cantidad va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Y esta cantidad, para que os hagáis una idea, solo he tenido que esperar, bueno, unos 5 años para conseguirla. Esta es una compra muy buena, ¿vale? No esperéis que esto sea lo frecuente. Pero esto está por encima de lo que muchas inversiones en valor buscan conseguir anualmente. O sea, hay gente que compra empresas para venderlas que espera solo que se revalorice un 15% anualmente, buscando el mejor momento para comprar, el mejor momento para vender. Yo, esta empresa, ahora no tengo que hacer nada, me va a estar dando más que ese 15% anualmente todo el tiempo hasta el infinito, sin tener que preocuparme ni de mirar sus cuentas. Bueno, tendré que mirar si quiebra en algún momento, por si acaso, esperemos que no quiebre Simon. Y nada, esto es un ejemplo real de una compra y esas reinversiones que me ha ido produciendo hasta este momento. Como digo, es algo súper difícil de valorar, porque fijaos la tremenda lista que he tenido que buscar. Y eso que solo llevamos 5 años. Imaginaros hacer esto a 30 años y hacer una estimación real de lo que ha sucedido con tus reinversiones. Y vamos a hablar un poco de por qué se compran empresas bajas de rentas. Como hemos visto, Microsoft estaba horrible, hay mucha gente que teóricamente invierte por dividendos que compra Microsoft. Hemos visto que incluso empresas súper conocidas en la comunidad como Coca-Cola y McDonald's no es que tengan valores muy buenos y sin embargo pues son bastante compradas con cierta frecuencia. Así que vamos a ver dos razones, una lógica y una ilógica, y habría que actuar en consecuencia. La lógica es que quieras dar estabilidad a la cartera. Y aún así, un ejemplo como Microsoft no entraría ni siquiera aquí. Eso es una compra ilógica en todo sentido para rentas. Pero Coca-Cola o McDonald's podrían entrar. Son empresas extremadamente estables, muy sólidas, con crecimientos que superan en bastante a la inflación, al menos por ahora, aunque Coca-Cola se está acercando un poco a un payout elevado, pero esperemos que siga así muchos años y todo el mundo las ve estando aquí dentro de 40, de 50 años sin ningún problema. Así que en este caso lo que estás sacrificando es algunas rentas por un poco más de estabilidad o incluso un poco más de crecimiento orgánico del dividendo. Puede ser que tu cartera actualmente no haga crecer mucho los dividendos y quieras subir esa cantidad de cara a que tienes próxima, pues por ejemplo, tu objetivo, ¿no? Y quieres que esa cantidad suba un poco y en puesto de crecerte pues al 2 te crezca al 2,3 o lo que sea y puedes entrar en empresas de este estilo pero eligiendo el mejor momento posible, tampoco comprarlas por comprarlas. Y luego está la razón ilógica, que es que te estás engañando a ti mismo y realmente estás comprando esa empresa por razones que nada tienen que ver con la rentabilidad en rentas o dividendos que te pueda dar en el futuro. O bien, pues te gusta la empresa, no sé, por lo que sea, es un sector que te parece el futuro y quieres estar ahí, vale, muy bien, pero no creas que la estás comprando por otra cosa. Y también puede ser que realmente estés pensando en hacer una estrategia de valor o de medio plazo con ella. Y no pasa nada, no pasa nada. Hay otras estrategias, pueden funcionar, pero lo importante es reconocerlo. Y reconocerlo y actuar en consecuencia. Esto quiere decir que si estás comprando Microsoft y tú al final lo que realmente quieres es conseguir X rentas, pues esta empresa no te va a ayudar para nada, a no ser que tengas una estrategia para venderla en algún momento, ya sea parcialmente, totalmente. Básicamente estás haciendo otro tipo de estrategia con ella. Y debes hacer otro tipo de estrategia con ella, si no es una compra que está ahí en tu cartera y no está haciendo demasiado por ti, aparte de inflar los números. Bueno, a lo mejor quieres, no sé, vacilar a tus amigos o no sé, o que tus herederos paguen muchos impuestos por lo que vale tu cartera, pero no estás consiguiendo rentas. Así que este tipo de compras tenéis que tenerlo en cuenta que si las hacéis lo único que van a hacer es retrasar vuestros objetivos de rentas. Y vamos a ver un ejemplo de a qué me refiero con esto. A qué me refiero con que este tipo de empresas lo que hacen es retrasar tus objetivos. Y para este ejemplo vamos a usar de nuevo el simulador de rentabilidades a largo plazo de invertir en bolsa.info. Lo vais a tener enlazado en la descripción del vídeo. Y es donde vamos a usar por fin Realty Income, que seguro que estáis pensando, ha dicho que lo iba a usar como ejemplo y no lo ha hecho nunca. ¿Se le ha olvidado a Frodo? No. Este es el momento donde Realty Income va a entrar en juego
y lo que vamos a hacer es comparar la mejor compra que podíamos haber hecho de Microsoft en los últimos 5 años con la mejor compra que podíamos haber hecho de Realty Income y ver cuánto tardaríamos en conseguir una hipotética objetivo. Bueno, aquí es independencia financiera, pero da igual. He puesto una baja porque creo que a lo mejor puede ser que Microsoft no llegara si le pongo una demasiado elevada, así que vamos a ver, invirtiéndose 1.000 euros anuales si queremos conseguir 12.000 euros al año. Y por desgracia, en esta página hay que meter múltiplos de 0,25 creo, así que no puedo meter los valores exactos, pero vamos a poner aproximados. La inflación la vamos a considerar 2,25 y bueno, si nos vamos a la mejor ocasión de Microsoft es 1,25 aproximadamente, con un crecimiento del 10,25, esto está un poco exagerado, esto un poco por debajo, ¿vale? Y vemos qué pasa, cuánto tardaríamos en conseguir nuestro objetivo y nos va a decir que tardamos 36 años en conseguir los 12.000 euros. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué pasa con Realty Income, para que veáis a qué me refiero con que estas compras retrasan. Realmente no lo he calculado, lo voy a hacer aquí en directo, pero estoy seguro que va a salir mejor porque es lo que indica las fórmulas que hemos usado. Vamos a meter de todas formas tampoco que sea muy especial. Voy a bajarle la rentabilidad de 6,65 a 6,5 para que me salga redonda y el crecimiento. Mira, se lo voy a bajar también de 2,90 a 2,75. Me voy a ir muy por debajo, mientras que Microsoft me ha ido ligeramente por encima. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se me ha olvidado que tengo que meter 0,0 a todo, si lo hago por segunda vez. 22 años. Estamos diciendo una diferencia de 14 años en un objetivo. Bueno, creo que no hace falta hablar más aquí de por qué elegir empresas que realmente no tienen potencial de darte rentas te va a retrasar en tus objetivos, y si estás comprando algo como Microsoft debes tener otra estrategia de salida que la convierta en algo que te ayude, ¿no? O si no, bueno, tendrás otros objetivos que no sé cuáles son. Vamos a rematar con otros secretos de la reinversión, que son cosas un poco ocultas, aunque todo el mundo que yo creo que las conoce, pero no llega a interiorizarlas realmente y tenerlas en cuenta, que es que en primer lugar las reinversiones son siempre mejor de lo que parecen, porque no se compra la misma empresa a cualquier precio o como esté, lo que se hace es que se compra la mejor empresa al mejor precio en cada momento, o eso intentamos. Así que muchas veces ese efecto de reinversión se potencia mucho más, mientras que bueno, el crecimiento pues es algo constante y no te puede dar ningún empujón extra porque hayas elegido correctamente. También muchas reinversiones se hacen tan pronto en el año que ya pagan dividendos ese mismo año, no al siguiente. Y todas las estimaciones que hemos estado haciendo son teniendo en cuenta que lo que compres este año no va a pagar dividendos hasta el año siguiente, pero eso no es realista. Si tú compras una empresa en enero, seguramente te va a pagar todos los dividendos. Incluso si compras una española que paga una vez al año, a lo mejor en mayo, te va a seguir dando todos los dividendos de ese año y esos dividendos ya los puedes reinvertir. Incluso muchas veces las reinversiones de las reinversiones te pagan dividendos ese mismo año. Y esto hace un efecto pequeñito, pero a lo largo de los años es algo que va sumando, sumando y es imposible tener en cuenta, ¿no? En ningún tipo de fórmula. Así que realmente todas las reinversiones que hemos estado viendo aquí están todavía ligeramente infravaloradas. Además, si usas un broker extranjero, esto ya lo comentamos, puedes reinvertir la parte que no te han retenido todavía y que te empiece a dar rentas o incluso a pagar dividendos este año, muy pequeñitos, pero ahí están y son tuyos hasta que tengas que pagarla el año próximo. Eso sí, recuerda que te va a tocar pagar esos impuestos luego, no hagas el loco y tengas el dinero en algún lado, pero el poder reinvertirlos incluso en algunas ocasiones, pues hasta año y medio antes de que tengas que dárselo a Hacienda, te va a dar otro extra adicional que hace que la reinversión mejore un poquito. Y por estas y muchas otras cosas no es tan difícil batir a los índices, que es algo que se dice mucho invirtiendo por dividendos, conseguir un crecimiento total al final de tu cartera entre unas cosas y otras por encima de lo que pueda ser un índice, no es tan difícil. Yo creo que es relativamente fácil, lo que pasa es que sueles tener que esperar algunos años a que vaya componiendo, porque el problema de los índices que ya componen automáticamente, y aquí un poco la composición viene de cómo hagas tú esas reinversiones correctamente en nuevas empresas que vuelven a crecer, que vuelven a darte dividendos, etcétera. Así que no es algo tan obvio, pero de todas formas es algo que no es nuestro objetivo, solo queremos rentas y nos importa
o nos debería importar bien poco si nuestras empresas valen el doble o el triple o no, porque bueno, no deberíamos tener que venderlas nunca si todo nos va bien. Con esto llegamos a la despedida y quiero remarcar otra cosa una vez más. Esto que hemos visto en este vídeo hay que usarlo con cabeza, es un factor más a tener en cuenta y conocer. Por favor, no usarlo como único criterio para hacer compras, aunque si queréis ver qué pasa, si prácticamente hacéis eso, podéis seguir mi cartera virtual del gato Gandul, aunque por desgracia como le siga yendo tan bien como parece que le está yendo, va a negar todo lo que he explicado aquí y me va a dejar como tonto, pero esperemos que no. Y bueno, comentad qué os ha parecido y qué tipo de contenido os gustaría ver. Seguramente ya no haré ningún vídeo más este mes que me esté siguiendo un poco sobre la marcha hasta octubre. Y podéis darle me gusta, podéis suscribiros y activar la campana si queréis ver contenido futuro. Y nada, un saludo y suerte en las inversiones.